Que el Señor Jesucristo les bendiga, amados hermanos y amigos. Espero que cada uno de ustedes se encuentren muy bien en este día, ansiosos de oír la palabra de nuestro Señor Jesucristo. En este día damos gracias al Señor por la bendición de poder tener este servicio, amados hermanos, tener la oportunidad de alabar y glorificar el santo nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, de poder llegar a sus hogares con el gran mensaje que es las nuevas de salvación de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Así en esta hora, en el nombre de Jesús, les ruego que juntos prestemos atención al mensaje que el Señor Jesucristo tiene para cada uno de nosotros en este día. El tema que estaremos tocando en este día es religión. No dejes que la religión te cegue. Ese es el nombre del mensaje. No dejes que la religión te cegue, porque en este mundo lo que existe son religiosos y muy pocos cristianos. Creen que con la religión ellos pueden agradar a Dios, pero el que es religioso es porque no está prestando atención a la palabra de Dios. Pues la palabra del Señor tiene tanta enseñanza para cada uno de nosotros, amados hermanos, y nos advierte en no convertirnos en religiosos, sino en seguidores del Señor, amadores de la palabra de Dios, ser obediente a sus mandamientos, que recibamos la palabra que nuestro Señor Jesucristo nos ha traído para abrirnos a nosotros un día el reino de Dios, que es la promesa que el Señor Jesucristo ha venido a dar a cada uno de todos aquellos que hemos buscado al Señor Jesucristo. Tenemos la promesa de salvación. Ser religioso, ¿qué es ser religioso? El religioso es un ser egoísta. El religioso se convierte en un fariseo. El religioso se ata él mismo. El religioso se cega tanto que se puede encontrar hasta peleando con Dios. Hay tantas personas que por defender su religión no han podido recibir el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, porque abarcan más, abrazan más la religión que el mensaje verdadero de nuestro Señor Jesús. ¿Cuánta gente se consideran seguidores de Dios porque están siguiendo la creencia de sus abuelos o de sus padres? Dice, no, yo lo que tengo es la religión que mi padre me ha dejado, mi madrecita, mi abuelita, esa es mi religión. Pensamientos, ideologías que el hombre ha creído y han formado un grupo de creencias. Las siguen haciendo rituales, viviendo por ellas, pensando que de esta forma están agradando a Dios. Necesitamos, amados hermanos, en el nombre de Jesús, escudriñar las Escrituras para que nadie nos engañe, ni nosotros mismos nos engañemos a nosotros, queriendo justificar a través de las obras o ritos de su religión, justificar su alma, justificar sus actos, pensando que haciendo esto estoy agradando a Dios, sin escudriñar lo que dice la santa palabra de Dios. Es necesario que seamos hacedores de la palabra de Dios, que busquemos la enseñanza que nuestro Señor Jesucristo nos ha dejado, que nos cuidemos de nosotros mismos. Así, en el nombre de Jesús, en esta hora vamos a escudriñar juntamente la palabra de Dios y llevaremos el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, tan poderoso como lo fue ayer, como lo es hoy y lo será mañana. Pues el Señor es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Y tenemos una historia que nos narra las Sagradas Escrituras tan claras como para que sea un ejemplo, un modelo para nosotros meditar
en ella para no cometer los mismos errores que otros han cometido, siguiendo sus religiones, creyendo que en esas religiones están agradando a Dios, y al final se dan cuenta que lo que están haciendo es peleando con Dios. Su religión lo puede convertir en un enemigo de Dios. Su religión lo puede convertir a perseguir aún el evangelio del Señor Jesucristo. ¿Cuántas personas abarcan tanto y tienen esa fe tan profunda en su religión y no en la palabra de Dios? A forma que cuando la palabra de Dios viene, la rechazan, porque ellos están adorando, ellos están idolatrando su religión. Si creyéramos así en la palabra de Dios, como el mundo cree en las religiones, qué lindo sería. Dios no nos ha mandado a ser religiosos, nos ha mandado a ser hacedores de su palabra. Tenemos un gran ejemplo, el ejemplo del apóstol Pablo, un hombre que había sido instruido en la ley de Dios rigurosamente. Él mismo lo dijo. Pero nos vamos a dar cuenta que el problema de Pablo no era por guardar la ley, era porque él era religioso. Mire cómo puede perder el alma una persona aún creyendo que está sirviendo a Dios. La palabra de Dios está como un espejo para que nos miremos nosotros mismos en ella, pues nos da tantos mensajes poderosos. ¿Cuántos de nosotros o cuántos de tantos cristianos a lo mejor son Saulo en este día y necesitan un encuentro con el Señor Jesucristo para convertirse en Pablo? No sea Saulo, sé Pablo, hermano, y no Saulo. Espero que en esta hora tú te encuentres con el Señor Jesucristo y puedas darte cuenta a quién vas siguiendo. Si vas siguiendo a tus creencias, o a lo que el hombre te dice, o a lo que dice la palabra de Dios. Nosotros mismos podemos autoexaminarnos y darnos cuenta si estamos de acuerdo con la palabra del Señor. Pero para eso es necesario que usted lea la palabra de Dios. Vamos a ir al libro de Hechos, capítulo 26, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a leer esta historia del apóstol Pablo. En este momento él se encontraba dando su testimonio frente al rey Agripa. Estaba defendiéndose de por qué los judíos lo acusaban a él y querían hasta matarlo. Y él da inicio a su defensa frente a Agripa de esta forma. Hechos capítulo 26 y versículo 1, damos inicio en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Agripa dijo a Pablo: ¿se te permite hablar por ti mismo? Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. Y comenzó el relato. Me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas de que soy acusado por los judíos. Mayormente, mire lo que le dice, mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Oiga lo primero que el apóstol Pablo le dice a Agripa. No le dice: oh,
me siento dichoso de defenderme frente a ti, Agripa, porque tú conoces a los judíos que tan estrictos y dedicados son a la palabra de Dios. No está diciendo eso. Lo que el apóstol Pablo está diciendo, que tú conoces, le dice, todas las costumbres, y no hagamos las costumbres nuestras mandamientos de Dios. No hagamos las costumbres nuestras una religión. No hagamos las costumbres nuestras el camino de santidad. Mucho menos decir que este es el evangelio del Señor cuando lo único que siguen son costumbres de hombres. El apóstol Pablo está diciendo, tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. En otras palabras, le está diciendo, tú conoces esas costumbres, esas religiones, tú conoces que son religiosos. Y el religioso lo único que sabe es apuntar a otro. El religioso lo único que sabe es condenar a otro. El religioso lo único que sabe es juzgar y criticar todo lo que el otro hace si no está de acuerdo a sus costumbres, a sus pensamientos. Si algo no está de acuerdo con usted, comienza a señalar y acusar porque aquel no está de acuerdo a sus pensamientos o a sus costumbres. Esto es algo tan terrible. Es lo más difícil como pastora, trabajar en los que se convierten al Señor. Porque los que se vienen convirtiéndose al Señor no son cristianos, pero traen infinidad de religiones ya con ellos. Nada más se convierten y comienzan ellos a hacer o dejar de hacer ciertas cosas que muchas veces yo he preguntado, ¿por qué hace eso, hermanito? Oh, porque esto es malo con el Señor. ¿Quién le ha dicho eso? ¿Dónde lo ha encontrado? Es que en tal iglesia yo veía que esto hacían o decían que no debía de hacer. Entonces usted está creyendo a los hombres, usted está creyendo en religiones, usted está creyendo en cuestiones y costumbres de los hombres. Lo que usted practique o deje de practicarlo debe de ser porque usted sabe que la santa palabra de Dios lo prohíbe, o la santa palabra de Dios le dice que debe de hacer eso. Y como pastora les digo que ese es el trabajo a veces más fuerte, sacar toda la religiosidad que traen las personas. Es increíble. Usted no ha sido nunca cristiano y tiene tanta religión metida. Todo lo que conoce acerca de Dios es religión. No son los mandamientos de Dios, sino las costumbres de los hombres. Si allá un pastor acostumbra a hacer tal cosa, creen que eso es lo que se debe de hacer para ir al reino de Dios. Si el otro a la otra esquina no lo hace, ese pastor entonces no va para el reino de Dios, porque aquel lo hace de esta forma y usted está de acuerdo con aquel del lado derecho. Si usted está de acuerdo con eso, eso es lo que usted va a perseguir. Pero de eso debemos de tener cuidado. Todos los que queremos agradar al Señor y hacer lo que es recto y justo, de acuerdo a la verdad de nuestro Señor Jesucristo. En sí, el apóstol Pablo estaba él diciendo en su defensa, la verdad que ellos me han traído a mí aquí por sus costumbres de los judíos y sus cuestiones. Ya tú, Agripa, conoces las costumbres de ellos y conoces sus cuestiones. No dijo, ya, oh rey Agripa, tú conoces la ley de Dios como ellos la guardan. No fue eso. No digo, tú conoces lo celoso que son ellos con los mandamientos de Dios. Él dijo, tú conoces ya las costumbres y cuestiones de los judíos. Entonces le dice, escúchame por favor con atención
Y escúcheme hoy usted a mí con atención, porque a lo mejor en este día usted se dé cuenta que usted es un Saulo y necesita convertirse a Pablo. Para eso, escuche hoy la voz del Señor a través de su palabra. Así continúa el apóstol Pablo diciendo: mi vida pues desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos. Toda mi vida desde el principio, dice, la pasé en mi nación, en Jerusalén, y la conocen todos los judíos. Todos conocen quién yo era. Todos conocen todo lo que yo hacía. Esto no es nuevo para nadie. Los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Una secta muy estricta para los fariseos. Pero ¿qué les dijo el Señor a los fariseos? Les dijo que eran tumbas blanqueadas. Les dijo el Señor que se arrepintieran. A eso vino el Señor, a decirles en el nombre del Señor que se arrepintieran. ¿Que se arrepintieran de qué? Que se arrepintieran de sus actos, se arrepintieran de sus obras. Pero ¿por qué el Señor les decía a los fariseos que se arrepintieran? Si iban para el cielo. Obviamente no iban para el cielo para que el Señor les predicara que se arrepintieran. Mas el apóstol Pablo está diciendo: yo pertenecí a la secta más rigurosa, la secta que viví como fariseo. Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. ¿Por qué soy acusado por los judíos? Porque he creído en la promesa de salvación, que se juzga entre vosotros cosa increíble, que Dios resucite a los muertos. Gloria sea el nombre del Señor, porque esto no lo podían creer, que Jesucristo resucitaba a los muertos. Así se defendió el apóstol Pablo frente al rey Agripa. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Oiga, lo está diciendo alguien que había sido rigurosamente instruido en la secta de los fariseos. Y él mismo dice: ciertamente había creído mi deber. Yo había creído que este era mi deber, hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Pero el hecho que él haya creído hacer todas esas cosas no quiere decir que estaba correcto. Él era un fariseo y creía que debía de hacer cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, porque él estaba detenido en la ley y no quería reconocer la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y como estaba encerrado no en la ley, porque si él hubiese estado fielmente a la ley, no hubiese hecho lo que él hizo con la iglesia del Señor. Pues en la ley lo dice claramente en el libro de Éxodo, capítulo 20 y versículo 13: no matarás, no matarás. Eso dice la ley.
no matarás. Un versículo tan pequeño que increíblemente Saulo no lo recordaba. Había sido instruido tan estrictamente, rigurosamente en la secta de los fariseos y no había leído, parece ser, los 10 mandamientos. Porque en los 10 mandamientos, uno de ellos dice: no matarás. Un versículo muy pequeño. Éxodo capítulo 20, versículo 13. Si Saulo hubiese estado correcto, ¿por qué él fue cómplice y hasta dio el voto para que mataran a Esteban? ¿Por qué pidió cartas para ir a Damasco a traer más cristianos y matarlos? ¿Por qué tenía esa sed él de matar? ¿Era él un cumplidor de la ley? No, él era un religioso. Y por ser religioso, se encontraba pensando que estaba haciendo cosas buenas para Dios, mas no sabía que estaba contra Dios. ¿No será que usted abraza más su religión que lo que dice la palabra de Dios? Porque Saulo tenía los 10 mandamientos y tenía que conocérselos de memoria. Eran parte de la ley de Moisés que tanto los judíos cuidan y todos debemos también de estimar, porque es palabra de Dios. Saulo defendía la ley, entre comillas, pero Saulo no estaba defendiendo la ley. Saulo estaba defendiendo su religión, porque si Saulo hubiese estado defendiendo la ley, ¿por qué quebrantaba la ley? Pidiendo cartas para ir a traer cristianos para matarlos. ¿Por qué quebrantaba la ley dando el voto para que mataran a pedradas a Esteban, el primer mártir del Señor? Solo damos cuenta, Saulo, tú no estás realmente haciendo esto por Dios. Saulo, realmente tú no lo estás haciendo porque quieras guardar la palabra. Saulo, lo que ha sucedido en tu vida es que te volviste un religioso. Tan religioso que te has cegado y no puedes ver la luz de Dios en tu vida. Dice la palabra, bendito sea el nombre del Señor, él mismo diciendo lo que había acontecido en su vida. Yo ciertamente había creído mi deber hacer. Él está diciendo, yo había creído. No está diciendo, la Biblia me decía que hiciera esto, o la ley me decía, porque era todo lo contrario a lo que la ley dice. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. ¿No será que usted también cree que le es deber a usted también ofender a los del nombre de Jesús? Ofender a todos aquellos que creemos en el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Saulo creía que ese era su deber, pero él no tenía en qué respaldarse bíblicamente, porque todo lo contrario estaba yendo contra el Señor. Lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos. Mire la religión hasta dónde llevó a Saulo. Hasta encerrar, dándole cárcel a los santos del Señor. Él estaba convencido que esto lo estaba haciendo para Dios. Pero Saulo no estaba de acuerdo a la palabra de Dios. Pero es que porque él guardaba la ley y había sido instruido en la ley. Si en verdad hubiese llevado la ley en su corazón, no hubiese hecho esto. Todo lo contrario. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos,
habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. No dice cuando lo mataron, cuando los mataron. O sea, que no están escritos todos los que mataron, pero sí mataron a más de uno en esa ocasión. Cuando los mataron, yo di mi voto, dice el apóstol Pablo. Y los que me dieron a mí hasta cartas de poder para ir a traer, para que los mataran, ¿quiénes eran? Los principales sacerdotes. ¿Estaban correctos los principales sacerdotes? Estaban guardando una religión, pero no estaban guardando la palabra de Dios. La palabra del Señor lo dice claramente. Éxodo 20, versículo 13. No matarás. Y ese es un mandamiento de Dios. No matarás. Pero ¿qué hace Saulo trayendo gente para matar? ¿Qué hacen los principales sacerdotes? Dando cartas de poder para que Pablo trajera gente que creía en el Señor Jesús para matarlo, sencillamente porque creían en el Señor Jesús. Ellos creían que estaban haciendo bien para con Dios, pero estaban lejos de la voluntad de Dios y lejos de que lo hicieran por celo santo. Porque si lo hubiesen hecho por celo santo, ellos mismos hubiesen sido reprendidos, porque no podían dar muerte a nadie. Mas ellos mismos también llevaron a muerte al mismo Señor Jesucristo. Mire cómo la religión lo puede cegar. Porque cuando nosotros somos cristianos y queremos agradar a Dios, guardamos sus mandamientos. Y sus mandamientos nos mandan amar a nuestro prójimo. Su mandamiento nos manda sufrir el agravio. Su mandamiento nos manda obedecer la ley de Dios y no las costumbres de los hombres. Pablo está relatando su defensa. Yo era este ser, yo era quien iba y los traía para que les dieran muerte. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta las ciudades extranjeras. Enfurecido los siguió donde sea que os iban, él iba siguiéndolos, los forzaba aún a blasfemar. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. ¿Quiénes mandaban a Pablo, a Saulo en este momento? ¿Quiénes lo mandaban a traer a los seguidores de Jesús? Los sumos sacerdotes. ¿Para qué? Para golpearlos y matarlos. No hay necesidad, porque nosotros hoy somos cristianos. No estamos de acuerdo con el pecado, pero no odiamos a las personas, mucho menos hacerles un mal solamente porque son pecadores. Al contrario, nos compadecemos, rogamos a Dios que ilumine sus vidas para que ellos puedan vivir en esa paz que solamente Dios puede dar. No vamos y decimos el pecador tiene que morir, hay que matarlo, hay que golpearlo. No, de ninguna manera. Porque no es lo que Dios quiere para el pecador. Lo que Dios quiere para el pecador es darle vida eterna, que se arrepienta y darle vida eterna. Y como esa es la enseñanza de nuestro Padre, nosotros sabemos que debemos de amar también a ese pecador. No amar al pecado que él practica, pero sí amar su alma, porque el Señor vino para salvar a los pecadores. Y aunque no quieran recibir al Señor, tampoco podemos caer encima de ellos y golpearles de ninguna manera, porque sabemos que el juicio es de Dios y que solamente hay un santo, un solo juez
que puede condenar, que puede verdaderamente dar la paga conforme a las obras de cada uno cual sea. Creemos en la palabra de Dios, que es necesario vivirla, practicarla tal como el Señor la ha dejado, no conforme a lo que nosotros pensamos o creemos, sino como Dios dice. La palabra de Dios nos manda, amados hermanos, a no hacerle mal a nadie, sino todo lo contrario, hacer bien. La palabra de Dios nos dice claramente: no hagas a otros lo que no te gustaría que te hagan a ti. Por eso, si usted es cristiano o cristiana, no le es bueno que critique a su prójimo. No es bueno que critique a su hermano. ¿Por qué? Porque con seguridad no es lo que le gustaría que hagan con usted, y está quebrantando la ley de Dios. Haz con nosotros, haz con tu prójimo como quieres que hagan contigo. ¿Y por qué el hombre hace lo contrario? ¿Por qué el hombre está tan fácil para apuntar? ¿Por qué el hombre siempre va criticando cosas que no debe criticar? Porque en verdad, si tú eres cristiano, al ver a tu hermano en pecado, no te van a dar deseos de irlo a matar y de irlo a golpear o de criticarlo. Se te va a quebrantar tu corazón, vas a sentir compasión por su alma, vas a comenzar a clamar a Dios, vas a orar por ese ser, vas a ayunar por ese ser, pidiendo a Dios que tenga misericordia. No vas a salir a hablar de esta persona. Pero hay muchos fariseos hoy en día diciendo que se lavan las manos también como Pilato, o hablan como Saulo lo sabía hacer. Hermana, es que mire lo que hace. ¿Cómo uno no va a hablar? Es que no importa lo que haga, no importa si está mal. Nosotros estamos para ayudar al débil. Si tú eres espiritual y tú no haces lo que tu hermano hace, no le condenes. Mejor restáurale. Cumple la ley de Dios. No seas religioso. Sea hacedor de la palabra de Dios. Sea hacedor de la palabra de Dios. Así que continúa el apóstol Pablo diciendo que él los castigaba y los traía a las sinagogas y hacía toda clase de mal contra ellos. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol. Dios mío, vio una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Padre Santísimo, yo soy Jesús a quien tú persigues. El Dios de los cielos se le presentó a él, al que él creía que estaba sirviendo, que estaba agradando. Mas él le salió en el camino a Damasco a mediodía y le dijo: ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien
tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, dándole la profecía al Señor que Él se le iba a aparecer, lo cual sabemos a través de las epístolas de nuestro hermano Pablo, que el Señor se le apareció en varias ocasiones. Librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos y para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Oiga el mensaje que el Señor Dios Todopoderoso le da en ese momento al apóstol Pablo, y le dice que Él lo establece ministro para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, dijo el Señor. ¿Qué van a recibir? Perdón de pecados y herencia entre los santificados. Que tú vayas, Pablo, y les abras los ojos a todos los que están en tinieblas y los traigas a la luz de Dios, y les dejes saber que a través de la fe que es en mí reciban perdón de pecados y herencia entre los santificados. Nadie puede recibir perdón de pecados fuera de la fe en Jesucristo. Nadie puede tener herencia entre los santos si no estás en Jesucristo. Por lo cual, oh rey Agripa, le dice Pablo, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Haciendo obras dignas de arrepentimiento. Esas son las obras que necesitas hacer para poder tener herencia en el reino de Dios. Las obras que necesitas tener para tener también el perdón de pecados. Porque si no perdonares a los hombres, tampoco Dios os perdonará. Haciendo obras dignas de arrepentimiento. Esto es lo que está relatando el apóstol Pablo, diciendo: esto era yo, pero estaba tan perdido que al dador de la vida era a quien yo perseguía, creyendo que yo rendía culto a Dios, mas estaba tan ciego que perseguía al Dios que yo creía que estaba sirviendo. Pero Dios se le apareció y le dejó saber: dura cosa y tal cosa es contra el aguijón. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Esto es lo que Dios pide, amados hermanos. No que critiquemos a nuestro prójimo, no que nos convirtamos en religiosos, sino que vengamos al arrepentimiento, que nos arrepintamos ante Él de todas nuestras obras y sigamos el camino que Él ha trazado para cada uno de nosotros. Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. ¿Qué? Por esto los judíos,
han intentado matarme. Oh, porque están siguiendo a Dios. No nos confundamos. No nos confundamos. ¿Estaban siguiendo a Dios los judíos que querían matar aún al apóstol Pablo porque estaba predicando a Jesucristo? Es que aunque ellos tuvieran la razón de por qué matarlo, decir estaba equivocado Pablo, aún se encontraban en pecado, porque de acuerdo a la ley a la que ellos defendían, el judío no debía de matar. Tenía mandamiento de Dios. La ley de Dios le dice claramente: no matarás. Mas ellos, los mismos principales sacerdotes, acusaban a Pablo para que lo mataran. Así como también en otro tiempo le habían dado cartas a él para ir hacia Damasco y traer a todos los seguidores de Jesucristo, golpearlos y matarlos. ¿Es eso una religión digna de seguir? Es que no hay religión que seguir. Lo que hay que seguir es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No te aferres a las religiones, no te aferres a las costumbres de los hombres. Sostente firme, pero en la palabra de Dios. Sostente firme, pero en lo que dice la palabra de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Y por eso no tienes libertad para criticar, de decir: por eso es que yo critico al hermano tal o a la tal persona, porque la palabra de Dios dice que eso no se debe de hacer. Pero también la palabra de Dios te dice que no juzgues a tu hermano, y que si aún le ves en pecado, tú que eres espiritual, restáurale, dice. No dice señálale, no dice critícale, no dice oféndele, no dice menosprécialo. ¿Eres cristiano o eres religioso? Porque si tú eres religioso, tú eres capaz hasta de matar. ¿Qué más religioso que el apóstol Pablo? ¿Qué más religioso que los principales sacerdotes? Los cuales no solamente mataron a los seguidores de Jesucristo, sino aún el mismo Señor Jesús lo mandaron a la muerte, pensando ellos estar bien. Pero en verdad lo que los movía a ellos era su mal corazón, no el Espíritu de Dios. Jamás el Espíritu de Dios los iba a impulsar a hacer eso. Esto lo podemos ver claro, este cuadro. Pero yo le digo que este cuadro sigue estando bien pintado en medio de las iglesias de hoy día, en medio de los hermanos, en medio de todos aquellos que dicen ser cristianos, pero solamente han llegado a lograr ser religiosos, no cristianos. El cristiano no hace nada indebido porque sigue la ley de Dios. Y si hace algo indebido, se arrepiente y se humilla bajo la mano poderosa del Señor. Eso es ser cristiano. Pues ellos, por esta causa, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron, estamos leyendo la palabra de Dios, intentaron matarme. Si el apóstol Pablo dice que los judíos intentaron matarle, y estamos hablando de los judíos religiosos, no eran judíos ambulantes que por ahí querían hacer daño a los ciudadanos. No, señor, eran los principales sacerdotes quienes lo acusaban, eran los religiosos, querían matar. Pero es totalmente absurdo creer que ellos estaban haciendo esto por Dios. La verdad es que la palabra de Dios lo descubre, quita la máscara completamente, que no era por el Señor, sino que eran sus propios malos corazones, porque escrito estaba que no debían de matar. Así como por su misma maldad de sus corazones no pudieron reconocer al Señor Jesucristo, porque no eran seguidores de la palabra, eran religiosos. Si
si hubiesen sido seguidores de la palabra de Dios, hubieran reconocido al Señor Jesucristo. Porque toda la profecía que ellos tenían a través de la ley y los profetas, todo eso indicaba a Jesús. Todo eso se cumplió en Jesús. Dónde debía de nacer el Señor, cómo debía el Señor de ser crucificado, todos los dolores que el Señor tenía que pasar, el menosprecio del Señor, todo se cumplió en el Señor Jesucristo. Y se cumplió frente a los ojos de ellos. Y todo esto no era nada nuevo. Todo esto estaba profetizado. Todo esto estaba escrito ya. Y ellos, como seguidores de la palabra, debieron haber visto todas esas cosas. Los ciegos ven, los sordos oyen, el mudo habla, el paralítico camina. Todas estas cosas, los enfermos son sanados, los endemoniados liberados, los muertos aún resucitan. Todo esto se hizo a la luz del día en Israel, y todo esto era noticia para ellos y lo sabían. Y muchos con sus propios ojos vieron tantas cosas, pero como eran religiosos, no podían ver el reino de Dios que estaba frente a sus ojos, porque la religión los cegó. En una ocasión trajeron un paralítico al Señor, el cual dice que lo hicieron descender por el techo de una casa porque estaba lleno el lugar donde estaba el Señor. Y el Señor Jesucristo se acercó al paralítico y le dijo: hijo, tus pecados te son perdonados. Porque ese es el regalo más grande que el hombre puede recibir. Esa es la sanidad más grande que el hombre puede recibir de parte de Dios: el perdón de pecados. Viendo alrededor de él muchos religiosos, comenzaron a criticar dentro de sus corazones y en sus mentes, diciendo: este blasfema, porque solo Dios puede perdonar los pecados, y este, siendo hombre, se hace Dios. Sí, ellos mismos con sus mismos labios testificaban que las obras del Señor Jesús eran obras del Dios Todopoderoso. Eran obras que solamente uno podía hacer, y ese era Dios. Nadie más puede perdonarle los pecados al hombre. Ellos podían verlo, pero a la vez estaban cegados por la religión. Sabiendo esto, el Señor Jesús les dijo: ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decirle a este: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y al instante aquel paralítico se puso de pie, tomó su cama y se fue a su casa. Ellos vieron con sus ojos todo esto. Esto también estaba profetizado, y lo pudieron ver aún con sus propios ojos, pero eran tan religiosos que no pudieron ver la luz que estaba frente a ellos. Ruego a Dios que esto no le suceda a usted, hermano o amigo, que esté tan profundizado en su religión, y que el Señor Jesucristo esté llegando hasta su propia casa con su santo evangelio, mostrándole su verdad, no a través de palabras de hombres, sino a través de su santa y bendita palabra, que no podemos más que decir amén. Y aún así, usted viéndolo, leyéndolo y escuchándolo, niegue al Señor Jesús y abrace más su religión. Como a cuantos el Señor Jesucristo les ha hablado y les ha dejado saber quién es Él, que Él es el Dios Todopoderoso, que Él es el primero y que Él es el último.
Pero qué triste y qué pena, qué lamentable escuchar a un hombre o una mujer decir: pero es que mi pastor no cree eso, es que mi pastor no predica eso. ¿Y qué importa si tu pastor no lo cree o no lo predica? Tu pastor no es tu Dios, tu pastor no murió por ti, tu pastor es su nombre. Dios no ha dicho crean a los pastores. Dios nos ha mandado: cree en mí, dice el Señor, porque en mí tienes perdón de pecados, porque en mí tienes herencia en el reino de los cielos. Pero qué triste decir: pero cómo, es que no, yo sé que ahí lo dice, pero ¿qué va a pensar mi pastor de mí? ¿Qué va a pensar la congregación si hoy yo me bautizo en el nombre de Jesús porque mi pastor no bautiza así? Pero si la Biblia dice que el bautismo es en el nombre de Jesucristo, como lo dice Hechos 2:38, ¿por qué no creer a la palabra de Dios? ¿Por qué lavarnos las manos diciendo mi pastor? Yo le voy a decir: deja de poner excusas, deja de pasarle a otro la pelota, deténla contigo, porque el problema no es el pastor, el problema no son tus hermanos. El problema es que tú no eres creyente, tú eres religioso, y la religión te ha cegado entendimiento y toda tu vista para que no puedas recibir el verdadero evangelio del Señor, porque tu corazón no está buscando a Dios. Tu corazón está queriendo justificar tus malos actos. Tu corazón está queriendo justificar tu conciencia que te acusa, creyendo estar bien con Dios, yendo a ese lugar, practicando esas obras, practicando esa religión, porque de esa forma tú crees que estás haciendo bien con Dios. Pero la religión no va a salvar a nadie. Quien salva se llama Jesucristo, el único que puede salvar. Y si vas a guardar una ley, si vas a respetar una regla, es porque sea la ley de Dios. Después de la ley de Dios, nosotros no tenemos por qué darle esa suprema obediencia. Suprema obediencia se le da a Dios, y esta es su palabra. Creamos en el Señor, convirtámonos al Señor, seamos verdaderamente cristianos. Muy preciosa este relato de la palabra de Dios. En ningún momento, desde que comenzó el apóstol Pablo a defender su causa ante el rey Agripa, no dijo: tú sabes cómo los judíos son de celosos con su ley. Dijo: tú sabes las costumbres y cuestiones de los judíos. O sea que me quieren matar por sus costumbres, porque yo no practico sus costumbres, porque yo no hago lo que ellos creen, porque si yo no hago lo que ellos creen, yo soy malo, yo no estoy bien. Por eso es importante que lo que nosotros practiquemos o dejemos de practicar sea porque la palabra de Dios lo diga, para así nosotros estar seguros que nuestro servicio que estamos dando es a Dios. No porque yo quiera creer así, sino porque la palabra de Dios me dice así. El apóstol Pablo dijo: yo creí que yo debía de dar muerte a los seguidores de Jesús, a los santos del Señor. Pero no es lo que la Biblia te dice, porque la Biblia dice que no debías de haberlos matado, que no debías de matar. Entonces tú no estás guardando la ley de Dios, Saulo. Tú estás queriendo venerar costumbres o religiones de hombres, y de eso está lleno el mundo.
Y día a día salen nuevas religiones. Cualquier soberbio, cualquier desobediente, cualquier persona altiva que no quiere sujetarse a la ley de Dios, ellos mismos se ponen de pie y dicen: esta es mi doctrina y esto es lo que yo quiero hacer. Y por supuesto que va a encontrar muchos seguidores rebeldes también, que les va a encantar esa doctrina de rebeldía que este rebelde está enseñando, sencillamente porque no se puede humillar bajo la mano poderosa de Dios, porque no puede moldear ese carácter a una humildad, porque no puede moldear ese corazón a la justicia de Dios. Se siente incómodo con la verdad y cree que las cosas deben de ser como él las piensa. Cada día se levantan hombres y mujeres con nuevas religiones, lejos de la voluntad de Dios, porque sencillamente no se pueden sujetar a la ley de Dios. Hombres y mujeres que Dios no ha llamado, pero ahí van todos siguiendo. Y por supuesto que los que le van a seguir también son personas que no están buscando a Dios, porque el que busca a Dios le encuentra, y el que busca a Dios rápidamente se dará cuenta lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Nosotros hemos sido llamados para ser moldeados por el Señor, no para continuar con nuestra vida, no para hacer lo que a nosotros se nos antoje, sino para glorificar a Dios en nuestros cuerpos vivos, rindiéndole al Señor, amados hermanos, homenaje en la obediencia en nuestro diario vivir. Eso es lo que manda Dios al hombre, que se arrepienta de qué, de su mal camino, que se regrese y se convierta en seguidor de su palabra, de sus mandamientos. Y eso es lo que muchos no pueden hacer. Por eso buscan su religión. Ellos no buscan el evangelio. Ellos no están buscando a Dios. Ellos buscan una religión que se acomode a sus costumbres, una religión que se acomode a lo que ellos creen, a lo que ellos piensan, ignorando lo que dice la palabra de Dios. Pero en aquel día será la sorpresa cuando estos libros se abran, porque el que verdaderamente busca a Dios, el que busque a Dios, lo encontrará. El que le llame, Él le contestará también. La verdad es que nadie tiene excusa, especialmente en nuestros tiempos. Todos tenemos acceso a una Biblia. Tanto así que si usted no la tiene, a cualquier persona que usted le pida una Biblia, le va a regalar una. A lo mejor no la más cara, pero eso es algo bonito, que una persona, si va a pedir algo, diga: me gustaría me regalaran una Biblia. Para mí sería un honor que una persona me diga: me gustaría que me regalara una Biblia. Con gusto, le diré yo. Con gusto le regalo una Biblia. Porque si usted quiere una Biblia es porque está buscando a Dios, es porque quiere leerla, es porque quiere aprender. Y esas son las cosas que nosotros debemos de verdaderamente, amados hermanos, aplaudir a alguien que quiera leer la palabra de Dios. Pero eso es algo que no es muy común que se pida. El hombre puede pedir para tomarse un trago, un tequila, para comprar cervezas, puede pedir, quién sabe, para droga, pero no piden para una Biblia, porque es lo que menos al hombre le importa y es lo que más el hombre debería de buscar conocer a su Creador, a ese ser que muchas personas perdieron su vida buscando a alguien que les ame, ignorando el verdadero amor que estaba ahí frente a ellos. Pero como nunca en su corazón dedicaron buscarle, no le encontraron. Y para nosotros, amados hermanos, cada día tenemos mucho que aprender, cada día tenemos mucho que cuidar. Para eso está la palabra de Dios, amados hermanos. En ningún lugar nos manda el Señor que tomemos a los fariseos como ejemplo para seguir el camino hacia el reino de los cielos. Pues el mismo apóstol Pablo lo declaró
quitó todas las máscaras, lo declaró públicamente. Estos principales sacerdotes que a mí me acusan son los que me daban cartas de poder para yo ir a traer a los santos del Señor para golpearlos y matarlos. Y por esa causa, porque hoy yo no soy un asesino, igual que ellos, por esa causa me acusan y por esa causa hoy me quieren matar. Dime tú, ¿es rendir eso culto a Dios? Dime tú, ¿esta era gente que amaba a Dios? Dime tú, ¿era gente que en verdad se sentía ofendida? A lo mejor pensando, estas personas están blasfemando. A ellos no les importaba si estaban blasfemando. A ellos lo que les importaba es que ellos estaban siendo descubiertos de todas sus falsedades y de todo lo que le ponían al pueblo como mandamientos. Más el apóstol Pablo dice que eran costumbres y cuestiones de ellos, como lo mismo que el Señor le dijo: ponéis cargas a otros que vosotros no podéis levantar, pero a otros sí los lleváis bien cargados. Dejáis, le dijo el Señor, pasar los camellos y coláis los mosquitos. Así como lo hace el religioso. El religioso, eso es lo que sabe hacer. Mire la historia para finalizar ya. Tengo mucho que dar, pero también sabemos que hay un tiempo, que es el tiempo adecuado para dar la palabra de Dios, porque no queremos también darle tanta palabra a forma de que usted reciba tanto y pierda el mensaje. Pero dice la palabra del Señor, amados hermanos, otro punto aquí de religioso. Dice la palabra del Señor en el libro de San Juan, capítulo 4, hablando acerca de la mujer samaritana. Dice así en el nombre de Jesús: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Un religioso. Ahí le estaba diciendo: nosotros no somos de la misma religión, nosotros no creemos lo mismo, los judíos no nos tratamos entre sí. Pero mira lo que el Señor le respondió. Jesús le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacar y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y su ganado? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que de el agua que yo le daré
será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame de esa agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Y aquí es donde yo quiero que usted preste atención. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondiendo la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido. Porque ay, Julanita, uno no tienes, pero ya has tenido 5, le dijo el Señor. Porque 5, en el versículo 18 dice: porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Has tenido 5 maridos, pero el que ahora tienes, ese no es tu marido, ese es tu amante. Eso has dicho bien, le dijo el Señor. Le dijo la mujer: Señor, me parece que eres profeta. Sí sabes, ¿verdad?, acerca de Dios. Sí estaba profesando ella que conocía acerca de Dios. Se me hace que eres profeta. Así continúa, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo, diciéndole la mujer que creía que el Señor era profeta, profesando que ella no era nula en conocimiento de la palabra de Dios. Así, nuestros padres, le dijo ella, dándosela de conocedora, nuestros padres adoraron en este monte, le dijo. Y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Bien sabes, ¿verdad? Le está diciendo: yo sé que en este monte es que se debe adorar. ¿Por qué lo sabes? Porque nuestros padres nos dijeron que en este monte es. Como nuestros padres dijeron que en este monte se debe adorar, yo voy a adorar aquí. Como nuestros padres dijeron que esta es la iglesia que tengo que ir, yo voy a ir aquí. Y tus padres no te dijeron que no era lícito tener 5 maridos más un amante. Eso no te lo dijeron. En eso eres estricto en tu religión, que en este monte se debe de adorar. ¿Por qué no mejor eres estricto en tu religión de que no debes de cometer adulterio, de que no debes de cometer fornicación, de que no debes de robar, de que no debes de criticar, que no debes de juzgar? Eso no te lo dijeron tus padres. Eso no lo sabes, que la Biblia lo dice. Ella sabía que sus padres le habían dicho dónde había que adorar. En otras palabras, estaba diciendo: esta mujer era una religiosa, porque ella decía: aquí se debe adorar, pero no guardaba la ley de Dios. Porque en la ley de Dios nunca ha sido lícito que la mujer tenga más maridos, ni que el hombre tenga más mujeres. Pero ella, en su religión, era más importante si adoraba en este monte o en otro lugar. Eso era pecado, adorar en otro lugar si no era en este monte. Pero tener un amante después de tener 5 maridos, tener un amante no era pecado. Hipócrita, religiosa o religioso, ¿qué es más importante? ¿El lugar donde vas a adorar o obedecer los mandamientos de Dios? Ella estaba en su religión de sus padres. Sus padres dijeron que en ese monte debían de adorar. Según ella iba bien con Dios. Según ella era cristiana. Según ella era una mujer devota de Dios. Según ella era una seguidora de Dios. Pero como le dijo el Señor, 5 maridos has tenido, y el que hoy tienes
no es tu marido. Eso está mal con Dios. Pero ve cómo el Señor se lo dijo. Bueno, pues continuando, ahí nos damos cuenta, amados hermanos, de otra religiosidad. Mire qué religiosa era esta mujer, que para ella lo importante era dónde ella iba a adorar. Pero no era importante si tenía un marido y otro marido y otro marido y otro marido y otro marido, y al final un amante mejor. Como le dijo el Señor: coláis los mosquitos y dejad pasar los camellos. Así es el religioso. El religioso condena y habla de cosas que no tienen importancia porque no son ley de Dios. Pero ellos viven en pecado y eso no es malo. Eso no es malo, eso está bien. Su religión no se lo prohíbe. Pero para el otro sí está malo lo que está haciendo. Eso es ser religioso. Entonces, dice la palabra del Señor que ella dijo que sus padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros, le dijo el Señor, adoráis lo que no sabéis. En otras palabras, tú no sabes nada. En otras palabras, le estaba diciendo a esa mujer que decía adorar en ese monte, le dijo: vosotros no sabéis nada. En otras palabras, tú estás equivocada. Tú no sabes ni lo que haces. Pero tú te sientas hasta a discutir con el maestro, diciendo: nuestros padres aquí adoraron, ustedes dicen que es allá en Jerusalén. Tú no sabes lo que haces, le dijo el Señor, creyendo estar bien. Vosotros adoráis, le dijo el Señor, lo que no sabéis. ¿Puede un cristiano estar en esta condición, adorando sin saber? Porque está lejos de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Tú eres religioso, tú eres religiosa, tú no sabes nada. Es lo que el Señor Jesús le dijo. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Porque la salvación viene de los judíos. De ahí viene la salvación. Ahí es donde Dios ha hecho pacto. Mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Una adoración verdadera, no una adoración falsa, no una adoración religiosa, sino una adoración verdadera. Adorarán en verdad, van a adorar en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Mujer, que tanto te ha cegado la religión, que escuchas la voz de Dios, te declara su evangelio y no lo entiendes. Mujer samaritana, te ha dicho toda la verdad del Señor y todavía estás diciendo cuando venga el Cristo. ¿Qué tan cegada puede estar una persona que se considera adoradora de Dios? Ella estaba diciendo: nosotros en este monte que adoramos, aquí adoraron nuestros padres. Ustedes son los que andan diciendo que allá en Jerusalén es que se debe de adorar, abrazando a ella toda su religión. Sí que estaba cegada. Le dijo: cuando venga el Cristo, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Wow. Yo soy el que habla
contigo. Yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer, gloria a Dios, se le abrieron los ojos. Y el 28 dice: entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto que los discípulos rogaban diciendo: Rabí, come. Mas él, sabemos que estaba interesado en él dar comida al hambriento, comida espiritual, comida que le daría la suficiente fuerza para caminar hacia el reino de Dios. Esta mujer llegó a ese pozo con una religión. El Señor le dijo claramente: ustedes no saben lo que adoran, ustedes no saben qué están haciendo. Y pudo reconocerlo al final. Espero que tú hayas oído su voz en este día. Espero que tú verdaderamente creas a su palabra. No importa qué tanta religión puedas tener. La mujer samaritana, Saulo, que hasta mataba creyendo dar culto, alabanza a Dios, creyendo que era lo correcto que él debía de hacer. Pero cuando el Señor se le presentó, dio una vuelta completa y siguió a Jesús. Porque solamente la fe en Jesucristo puede perdonar tus pecados, puede salvar tu alma. No hay quien pueda perdonarte tus pecados, solamente Cristo Jesús. Tira la religiosidad y cree en el Evangelio. No mires a derecha ni a izquierda, mira la palabra de Dios. En ella no hay errores. Ella te llevará directo al reino de Dios. Es mi oración que la palabra haya llegado a sus corazones. Le ruego al Señor Jesucristo que esta palabra se quede con cada uno de vosotros, y que cuando quiera salir ese espíritu religioso, se acuerde de este mensaje y diga: la palabra de Dios me manda a no juzgar a nadie. No tengo por qué hacerlo cuando yo estoy buscando el reino de Dios. Mejor cumpliré la ley de Dios y buscaré ser luz para otros, dando amor, así como el Señor nos ha amado a cada uno de nosotros. El Evangelio del Señor es claro, es lindo, es lleno de misericordia, y nosotros como sus hijos debemos de seguir sus pasos, debemos de seguir su ejemplo y dar a conocer que somos hijos de Dios, guardando su palabra, dando testimonio que vivimos conforme a la palabra de Dios. Amados hermanos y amigos, que la paz del Señor Jesucristo sea con cada uno de vosotros. No deje que nadie le aparte del reino de Dios. No crea cualquier cosa que oiga por ahí. Dedíquese a escudriñar las Escrituras. Dios nos ha mandado a escudriñar las Escrituras. Es necesario que lo hagamos si nosotros estamos deseando tener vida eterna en el reino de Dios. Es mi oración que la palabra de Dios llegue a cada uno de vosotros y edifique vuestras vidas. Si el Señor me lo permite, regresaremos nuevamente conforme a la voluntad del Señor. Por ahora,
Solamente me resta decirle que nos vemos hasta la próxima.